Buenos días chicos, chicas, bienvenidos a Metabolismo Total. Hoy vamos a hablar un poquitín de suplementación deportiva, que todavía no hemos hablado en el tema de nutrición deportiva, y hoy vamos a hablar de suplementación. Muchos de vosotros me habéis dicho, oye José, tú que ibas a hablaros un poco de suplementación deportiva para carreras, para competiciones, para entrenamientos, nos falta un poquito de saber cómo hacer, cómo encarar este tipo de competiciones, ahora mismo con el tema un poquitín paradas, pero que pronto volverán, incluso ya están volviendo algunas. Entonces vamos a hablar un poquito de suplementación deportiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo y cuándo tomar suplementos deportivos en entrenamiento y competición? Hoy nos vamos a basar un poquito en suplementación o complementación deportiva simple y llanamente para mejorar la energía. No vamos a hablar de suplementación deportiva, por ejemplo, de recuperación o recoveries, ni de recargas de carbohidratos anteriores, sino en competición o en entrenamiento, qué es lo que debemos de tomar y en qué cantidad, que es más o menos lo más importante ahora mismo. Vamos a hablar de geles, vamos a hablar de barritas, vamos a hablar de bebidas diseñadas para competición y para entrenamiento. Vamos a resolver un poco las dudas que tiene la gente sobre la suplementación deportiva. Soy José Manuel Hernández, nutricionista, naturópata, entrenador deportivo, neuropsico-inmunólogo, y dentro de la portada, y comenzamos. Bueno, comenzamos. Tenemos aquí geles, tenemos aquí barritas, tenemos aquí gominolas, tenemos bebidas. Vamos a hablar un poco de todo, pero sobre todo vamos a hablar de los requerimientos que tenemos cuando vamos a enfrentarnos a un entrenamiento, cuando vamos a enfrentarnos a una competición, ¿vale? ¿Cómo y cuánto tenemos que tomar? Tenemos que ser conscientes que, aunque los últimos estudios hablan de que hay otros componentes importantes para la producción de energía en deporte, como son los cuerpos cetónicos, por ejemplo, o los ácidos grasos de cadena media, los medium chain triglicéridos, por ejemplo, el láudico, el cáprico, el caprítico, que producen una energía además muy limpia y fabulosa. Tenemos que basarnos en que los estudios están muy basados de la glucosa y del hidrato de carbono. Entonces lo que tenemos que calcular aquellos requerimientos que nosotros tenemos en competición, ¿vale? Entonces, dependiendo del hidrato de carbono como combustible principal en nuestro día a día, tanto en entrenamientos como en competición, tenemos que saber cómo y cuánto hidrato de carbono tenemos que tomar. Esta pregunta va a depender de varios factores, más o menos de 2 factores. El primer factor, que es el único en el que se basan los entrenadores deportivos, es el tipo de competición al que vamos a acceder. Puede ser una competición, por ejemplo, en larga distancia, tipo brevet, tipo Ironman, tipo incluso maratón, o podemos hablar de competiciones de media distancia, tipo un 10K, un 30K en ciclismo, un 40K en ciclismo e incluso medias maratones. Dependiendo de cada una de estas competiciones, tenemos que basar nuestra alimentación, ya que la cantidad de hidrato de carbono que el cuerpo va a necesitar va a ser mayor en pruebas de más intensidad y menor en pruebas de baja intensidad, ya que ahí entraría también la quema de grasa como sustrato importante en la producción de energía. El segundo factor que realmente muchos entrenadores deportistas o muchos nutricionistas deportistas tienen un poquito menos en cuenta, y es muy importante, es el peso del ciclista. Así como cuando hablamos de la ingesta de agua, que no vale eso de 2 litros al día para todo el mundo, sino que depende del peso del ciclista, el que una persona beba tenga que beber 2 litros de agua, tenga que beber 1,5 litros, tenga que beber 2,5 litros. También en el consumo energético, en competición, en entrenamiento, dependemos muchísimo del peso del deportista. No es lo mismo el requerimiento energético de, por ejemplo, un ciclista de 70 kilos subiendo un puerto,
que el requerimiento energético de un ciclista de 90 kilos subiendo el mismo puerto. Por supuesto, no es igual. Va a necesitar más hidratos de carbono el deportista de 90 kilos que el deportista de 70 kilos. Es obvio, es normal. Las revistas científicas hablan de una ingesta de 0,8 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo del deportista por hora en competición de alta intensidad. Hablamos de entre el 80 y 85% de intensidad. Bajando a 0,6-0,65 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso y por hora en competiciones de alto fondo. Por ejemplo, una brevet de 400 kilómetros, de 600, un Ironman, donde también, hablamos antes, tiene más cabida el consumo de grasas, que se irán mezclando el consumo de grasa y consumo de hidrato de carbono, ya que las pulsaciones de estos eventos del fondo suelen ser más bajas. Entonces, si también tenemos en cuenta que las revistas hablan de un consumo de entre 0,5 gramos y 0,65 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de deportista por hora en entrenamientos, dependiendo si el entrenamiento es de fondo o el entrenamiento es más intenso, aquí estamos diferenciando muchísimo lo que es que necesitamos saber el peso del ciclista, que el peso del ciclista es muy importante en el consumo de hidrato de carbono, ¿vale? Un ejemplo, en una carrera, vamos a hablar de una carrera de alta intensidad, por poner un ejemplo, así que podamos conocer todos, hablamos de los 101 peregrinos o de la quebrantahuesos, por ejemplo, son carreras de alta intensidad donde el consumo más o menos suele ser de 0,8 gramos por kilogramo. Pues un deportista, en este caso un ciclista de 70 kilogramos por 0,8, tendría un consumo aproximado de 56 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Vale? Estos 56 gramos tienen que salir de algún sitio, porque si no vamos ingiriendo esos 56 gramos por hora, el cuerpo va a ir perdiendo hidratos de carbono hasta que llegue un momento que se encuentre vacío y que entre en desfallecimiento, o como se llama en el argot, tenga una pájara, ¿vale? Para saber las necesidades de ingesta, una vez calculados los requerimientos, hay dos opciones. Primera opción, suplementación natural, de la que después hablaremos, por ejemplo, plátanos, frutas, hacerte las barritas en casa, etc. O la segunda opción, que es una suplementación comercial, ¿vale? Elegir una marca que se adapte muy bien, que te guste, que te sienta bien, que realmente te adaptes a ella y veas que esta marca aporta lo que tú necesitas. Hay muchas. En este caso, pues aquí delante tenemos Keep Going, que es una marca que a mí me gusta mucho porque no tiene gluten, no tiene lactosa, no tiene lácteos, con lo cual aquellas personas que tengan intolerancias, pues les va a ir fantástico. Hay otras que ahora prácticamente todas las marcas están llevando a este tipo de conceptos sin gluten y sin lácteos. 226R también es una marca de alta calidad, no es necesario hacer publicidad, pero bueno, para que tengáis un poco en vuestra cabeza este tipo de marcas de alta calidad. Unas más conocidas y otras menos conocidas, única y exclusivamente por la publicidad, pero que suelen ser todas de muy alta calidad. Entonces esta suplementación comercial es muy fácil de calcular. Si nosotros hemos calculado antes 56 gramos de hidrato de carbono por hora, pues nos vamos a las barritas, los geles, y sabemos que más o menos las barritas, los geles, tienen entre 20 y 30 gramos por barrita y gel. Entonces, por ejemplo, lo que está ahora muy de moda, que son este tipo de barritas de gominola, pues estas tienen, por ejemplo, 30 gramos, ¿vale? Para una ingesta de 56 gramos por hora teniendo 30, pues en una competición de alta intensidad tendríamos que estar tomando una barrita de este tipo aproximadamente cada media hora. Hablamos de competición de altísima intensidad, ¿vale? ¿Se haría así cada media hora? No, porque normalmente solemos llevar bebidas, ya sea una bebida de resistencia para fondo, ya sea una bebida isotónica o ya sea una bebida de alta intensidad como el Triforza. Entonces estas bebidas también
en su parte de atrás, cuando leemos también tienen hidratos de carbono. Y ahí es donde nosotros tenemos que compensar los hidratos de carbono que tomamos a través de la bebida isotónica o de la bebida de alta resistencia o de la bebida de fondo con las necesidades o la cantidad de hidrato de carbono que tienen los geles, las barritas o las barritas de gominola, ¿vale? Y ahí es un cálculo muy importante. A veces es tan importante el entrenamiento como calcular muy bien la ingesta de hidratos de carbono. Y después os voy a hablar por qué es tan importante ser lo más perfeccionista en el tema de la ingesta de hidratos de carbono y ni quedarnos cortos ni pasarnos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos calculado estas ingestas, lo que tenemos es que basarnos en las cantidades que tienen este tipo de complementos y adaptarnos a nuestra competición. Hay que tener en cuenta que hay que estar muy acostumbrado a estas barritas y estos geles. ¿Qué quiere decir? No me vale que 2 días, 3 días, 4 días antes de una competición vayamos a una tienda, compremos unas barritas y unos geles y los empecemos a consumir en la competición, porque lo que nos va a producir es posiblemente problemas digestivos, gases, dolor de barriga, al no estar acostumbrados. También hay que tener el cuerpo acostumbrado a ingerir ya sean estos componentes como alimento durante la competición para que el cuerpo se acostumbre a tener digestiones encima de la bicicleta o mientras se corre, ¿de acuerdo? Con lo cual no solamente nos interesa el entrenamiento para llegar a la competición, nos interesa también entrenar el cuerpo en la ingesta de este tipo de productos para que durante la competición no tengamos problemas digestivos que nos pueden lastrar o incluso puede hacer que tengamos que retirarnos de una competición, ¿vale? Es muy importante no exceder, hablamos de que 0,8 gramos por kilogramo por hora sería una dosis en máxima competición, ¿vale? Hay estudios que dicen que por encima de 1 gramo, 1,1, 1,2, depende del cuerpo, 1,2 gramos de kilogramo por hora, o sea, sería pasarnos aproximadamente un 50% de ese 0,8, lo que nos podría llevar es a producir un pico insulínico en nuestro cuerpo, que nuestro páncreas secrete muchísima insulina, va a haber un vaciado total de glucosa en sangre, provocando un desfallecimiento o una pájara, ¿vale? Entonces, es tan importante ingerir este tipo de componentes en su dosis perfecta, ¿vale? Ni excesivo ni por debajo, porque por debajo nos puede llevar a un desfallecimiento por no tener suficiente hidrato de carbono y hacia arriba nos puede provocar un desfallecimiento por un pico insulínico, ¿vale? Entonces, los cálculos son importantes porque al final, si nosotros hacemos un cálculo para una persona de 120 kilos pero pesamos 70, nos vamos a exceder en el consumo. Por eso es tan importante esto. Para ello, un poquito en resumen, os recomendamos desde aquí, aunque sería mejor una consulta personal, pero 3 tipos de ingestas de hidrato de carbono, ¿vale? Competiciones muy intensas, 0,8 gramos por kilogramo por hora. Competiciones de fondo, entre 0,6 y 0,65 gramos por kilogramo y hora. Y entrenamientos entre 0,5 y 0,65 gramos de hidrato de carbono por kilogramo hora, y ahí depende un poquito de que el entrenamiento sea intenso, nos acercaríamos más al 0,65, o un entrenamiento de fondo, donde nos acercaríamos más al 0,5 gramos de hidrato de carbono por kilogramo por hora, ¿vale? Tener en cuenta que si son suplementos comerciales, es fácil saber la cantidad de hidratos de carbono única y exclusivamente mirando los datos nutricionales que suelen venir en la parte trasera de cada uno de los componentes. Es muy sencillo. Pero si nos gusta más que nuestra suplementación o complementación sean caseras, pues lo que tenemos que hacer es descargarnos de internet alguna tabla donde nos hable de los hidratos de carbono que tiene cada uno de los componentes de nuestras barritas caseras o de las frutas que vamos a consumir, y una vez sabidos esos requerimientos energéticos, pues adaptarlos a nuestro consumo, ¿vale? Y esta es una primera parte que quiero introducir en suplementación, complementación deportiva en nuestro canal. Hablaremos más adelante de los ácidos grasos de cadena media, hablaremos de
de diferentes conceptos, pero para comenzar, sobre todo, meternos en cómo ir acostumbrando nuestro cuerpo a este tipo de ingestas súper importantes para mantener nuestro cuerpo siempre cargado de carbohidratos, sin excedernos y sin quedarnos excesivamente bajo de ellos. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribíos al canal si queréis recibir más, si queréis que hagamos más vídeos de este tipo. Darle like si os ha gustado el vídeo y activar la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Muchas gracias y buenas tardes a todos.